Desde aquella mañana luminosa de verano, cuando el viento parecía cargar un secreto que nadie más podía escuchar, la vida de Mateo Arriaga estaba a punto de cambiar para siempre. Él no lo sabía, pero al instante en que partió su humilde sándwich en dos y lo compartió con una pequeña desconocida, sería el punto de giro de una historia que aún no había comenzado a escribirse. Y aunque el sol temprano iluminaba suavemente las calles de la ciudad, había algo mucho más grande que se estaba iluminando. En silencio, la posibilidad de un milagro para un hombre que ya había perdido casi todo, menos la esperanza. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que un acto pequeño puede cambiar destinos, dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal. Padres, héroes reales. Tu apoyo ayuda a contar más historias que inspiran. Mateo era un padre soltero de 36 años con el cansancio arraigado en los hombros, pero también con una ternura silenciosa en la mirada. Cuando observaba a su hijo Tiago, un niño de 6 años que a pesar de la escasez en su hogar siempre encontraba motivos para sonreír. Vivían en un pequeño apartamento que parecía encogerse más cada mes, acumulando las deudas que Mateo intentaba equilibrar con 3 trabajos temporales. Sin embargo, lo más duro no era la pobreza, sino el miedo constante a fallar a su hijo, a no ser suficiente para él, a no poder protegerlo del mundo. Cuando su esposa había fallecido 3 años atrás, Mateo prometió que haría todo lo que estuviera en sus manos para darle a Tiago una vida digna, aunque el camino fuese tormentoso. Las mañanas de Mateo siempre empezaban igual: un café barato, una caminata larga hasta su turno en una carpintería y un sándwich sencillo que preparaba con pan y un poco de pollo desmenuzado. Ese día, sin embargo, algo lo llevó al Parque Central. Quizá el deseo de que Tiago respirara un aire distinto antes de que Mateo se marchara a trabajar. Quizá la necesidad de sentirse menos atrapado entre las paredes de su realidad. El sol del día caía cálido sobre la fuente, los árboles danzaban con una brisa suave y el murmullo de los niños jugando resonaba como una melodía sanadora, mientras Tiago jugaba con una pelota desgastada que Mateo había reparado. Varias veces Mateo se sentó en una banca y abrió su sándwich. Fue entonces cuando la vio, una niña de unos 7 años, sola, vestida con un vestido blanco limpio, pero sencillo, con el cabello castaño recogido en una coleta alta. Tenía los ojos grandes, llenos de curiosidad, y una expresión suave, como si mirara el mundo con una mezcla de timidez y asombro. Se acercó lentamente, observando el sándwich como quien observa una estrella fugaz, con deseo, pero también con cierta culpa por querer alcanzarla. Mateo notó la mirada de la niña. No preguntó nada, no hizo ningún gesto brusco. Simplemente partió el sándwich en dos y extendió una mitad hacia ella. Fue un gesto natural, como si hubiera estado escrito en su corazón mucho antes de que ocurriera. La niña sonrió con una gratitud tan pura que pareció detener el tiempo. Comió despacio, casi con respeto, y luego se fue corriendo hacia un árbol donde un guardia distraído la buscaba con nerviosismo. Mateo no entendió mucho, pero tampoco le dio mayor importancia. Para él, había sido simplemente un acto sencillo en un día más de supervivencia. Pero el destino, como suele hacerlo cuando menos se espera, ya había comenzado a tejer una trama totalmente distinta. Al mediodía, mientras Mateo trabajaba en la carpintería, uno de sus compañeros encendió la radio. Las noticias hablaban del suceso inesperado ocurrido esa mañana. La hija del magnate empresarial Adrián Bonter había escapado brevemente de la seguridad de su mansión durante un paseo en el parque. La niña, llamada Arlette, había estado apenas unos minutos sola antes de ser encontrada de nuevo. La describían como una niña sensible y observadora. Y mientras la noticia seguía sonando, Mateo sintió un escalofrío. Extraño, podría haber sido ella. Pero no tenía por qué darle más vueltas. Él tenía demasiadas preocupaciones reales como para distraerse con historias de gente rica. Sin embargo, mientras las horas avanzaban y el día se convertía en una sucesión de cargas, sudor y frustración, no podía dejar de pensar en la sonrisa de la niña. Algo en ella lo había conmovido, tal vez porque le recordaba a su propio hijo, o quizá porque había visto en sus ojos algo familiar, la soledad disfrazada. 3 días después de aquel encuentro, la carpintería recibió un encargo inesperado. Un cliente buscaba contratar a un carpintero para restaurar los interiores de una antigua villa en las afueras de la ciudad. Era un trabajo grande, bien pagado,
casi demasiado bueno para ser cierto. El dueño del lugar pedía específicamente a alguien responsable, paciente y dedicado con su trabajo. El jefe de Mateo, sabiendo su situación difícil, decidió recomendarlo. Cuando Mateo llegó a la dirección señalada, quedó paralizado por unos segundos. No era una villa común, era la residencia de Adrián Bonter, un hogar majestuoso rodeado de jardines impecables, con fachadas que parecían de película y una calma que contrastaba violentamente con la vida que él llevaba. Se sintió intimidado, fuera de lugar, casi como si estuviera rompiendo una regla invisible. Aún así, tocó la puerta. Un asistente lo condujo hacia el interior, explicándole las áreas que necesitaban restauración. Y allí, cruzando un pasillo iluminado por luz natural que entraba por ventanales enormes, la vio. Arlette, la misma niña del parque, la misma mirada dulce, la misma sonrisa que había iluminado su mañana días atrás. Arlette lo miró con una mezcla de sorpresa y alegría, como si hubiera encontrado a un viejo amigo en un mundo que parecía demasiado grande para ella. Mateo sintió que algo cálido se encendía en su pecho. El trabajo comenzó el mismo día. Aunque estaba nervioso, pronto descubrió que trabajar allí era como respirar diferente. El aroma de la madera fina, los espacios amplios, el silencio del lugar, todo contrastaba con la carpintería ruidosa y desgastada donde solía partirse el lomo cada día. Y aunque nunca se atrevió a acercarse demasiado a la familia Bonter, su presencia fue notada por alguien que cambiaría su destino, el propio Adrián. Adrián era un hombre de 43 años, dueño de una mirada calculadora y una postura firme, pero también cargaba una aura de cansancio emocional. Se había convertido en multimillonario a base de sacrificios extremos, millones de decisiones difíciles. Y como muchos en su posición, había perdido más de lo que el dinero podía reemplazar. Su esposa había fallecido hace un año, dejando un vacío que ni su fortuna ni sus empresas podían llenar. Arlette, su única hija, era su mayor tesoro, pero su propia vida ocupada lo mantenía siempre lejos, siempre demasiado ocupado, siempre demasiado ausente. Cuando Arlette le contó emocionada que en el parque un hombre amable había compartido su comida con ella, Adrián se tomó un momento para escucharla. No supo explicar por qué esa historia en particular le despertó un sentimiento extraño. Quizá porque lo hizo darse cuenta de lo aislada que estaba su hija del mundo real. Quizá porque le recordó la inocencia que él mismo había perdido. O quizá porque en el fondo deseaba que ella pudiera conocer personas buenas, auténticas, sin interés alguno por su riqueza. Cuando vio a Mateo trabajando silenciosamente, concentrado, humilde, algo en él llamó su atención. No era su ropa sencilla ni su timidez al hablar, sino su expresión. Había honestidad en su mirada, una especie de luz silenciosa que era rara de ver en la gente que se acercaba a él por negocio. Con el paso de los días, Adrián comenzó a observar más. Veía cómo Mateo trataba su trabajo con un respeto casi artesanal, cómo le hablaba a su hijo con paciencia, cuando lo llevaba a la villa después de la escuela porque no tenía con quién dejarlo. Y observaba también la relación natural entre Mateo y Arlette. Los niños parecían complementarse, curarse, comprenderse. Tiago ofrecía su alegría simple, Arlette su dulzura introspectiva, y algo comenzó a cambiar en Adrián. El magnate empezó a acercarse más. Primero con conversaciones cortas, luego con preguntas sinceras. Mateo, aunque intimidado, respondió siempre con humildad. Le contó partes de su historia, las que podía compartir sin romperse, lo suficiente para que Adrián entendiera que ese hombre había caminado por caminos duros, y aún así no había perdido la capacidad de ser noble. Poco a poco, Adrián sintió algo que no sabía poner en palabras. No era solo admiración, era respeto. Era reconocimiento. Era la sensación de que aquel hombre había hecho mucho con poco, mientras él había hecho tanto con todo lo que tenía, y aún así se sentía incompleto. Un día, después de varias semanas, Mateo terminó su trabajo. Antes de despedirse, Adrián lo llamó al jardín. El sol iluminaba todo con un tono suave, completamente de día, sin dramatismos artificiales. Solo una calma luminosa. Adrián respiró profundamente y le dijo que le ofrecía algo más que un pago, algo más que un simple reconocimiento laboral. Le ofrecía una oportunidad. Le propuso un puesto estable como supervisor de restauraciones en una empresa de diseño que él mismo financiaba. Un salario digno, horarios humanos,
beneficios que Mateo jamás imaginó tener, algo que cambiaría su vida y la de su hijo para siempre. Mateo sintió que las piernas le temblaban, no sabía qué decir. Era demasiado, era inesperado, era como si el universo hubiera decidido abrirle una puerta después de años de oscuridad. Adrián solo añadió que alguien que compartía su comida sin esperar nada, a cambio merecía más de lo que la vida le había dado hasta ahora. Mateo aceptó, con lágrimas contenidas, y un agradecimiento que no cabía en palabras. Los meses siguientes fueron un renacer. Tiago empezó en una mejor escuela. Mateo dejó sus múltiples trabajos. La estabilidad regresó a su hogar y la tranquilidad volvió a su mirada. Pero más allá del dinero, lo más valioso fue el vínculo que comenzó a formarse entre ambas familias. Una amistad genuina que nació del acto más simple, compartir un sándwich. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un like, comentar, compartir y suscribirte a Padres Héroes Reales. Tu apoyo mantiene vivas estas historias que nos recuerdan que la bondad cambia destinos. Por favor, comenta cuál fue el momento que más te emocionó. Y así, en un mundo a veces duro y acelerado, la vida les recordó algo esencial, que un acto de bondad, incluso uno tan sencillo como compartir un sándwich a la luz del día, puede abrir puertas que llevan a lugares que jamás imaginamos.